¿Puedes creer que nuestra hija viene a casa y no tenemos una habitación para ella? Esto es preocupante, ¿puedes mudarte esta vez? Me sorprendió escuchar estas palabras de repente de mi suegra en la casa donde había estado viviendo con la familia de mi esposo. Mi suegra me etiquetó como una mala esposa que no hace las tareas domésticas y me criticaba a diario. Luego, querían echarme para hacer espacio para la hermana de mi esposo que venía a casa para el parto. Podemos mantener a una persona incompetente que ya no contribuye nada a la familia. Apresúrate y vete para que podamos liberar la habitación. Mi nombre es Tracy, tengo 33 años y soy trabajadora de oficina. Después de graduarme de la universidad, me uní a una gran empresa conocida en mi ciudad natal, trabajando activamente y viviendo la vida de una adulta trabajadora como vendedora. Encuentro satisfacción en tratar con varios clientes y avanzar en las negociaciones. Construí mi carrera superando numerosos desafíos y me acostumbré a mi trabajo. Fue entonces cuando conocí a Nick, quien más tarde se convertiría en mi esposo. Nick, 2 años mayor que yo, era jefe de sección en una empresa cliente. Nos acercamos a través del trabajo, compartiendo gradualmente historias personales así como discusiones de negocios. Me fui sintiendo atraída por la naturaleza sincera y amable de Nick. Aparentemente él se sintió atraído por mi enfoque serio hacia el trabajo. Fue embarazoso pero también muy agradable escuchar esto. Más tarde, nuestra relación evolucionó naturalmente hacia un romance y nos casamos cuando cumplí 30 años. Alquilamos un apartamento en una zona con buen acceso a ambos lugares de trabajo y comenzamos nuestra vida matrimonial. Después del matrimonio, fui promovida a un puesto gerencial, llevando una vida satisfactoria tanto en el trabajo como personalmente. Sin embargo, había una preocupación: las visitas ocasionales de mi suegra. Ella, habiendo dedicado su vida al hogar desde joven, cree que una nuera debe manejar perfectamente las tareas domésticas. Tracy, has dejado algunos platos sin lavar de nuevo y mira toda esta ropa sucia acumulada. Eres tan descuidada, ¿qué tipo de educación tuviste? Mi suegra decía estas palabras duras cada vez que encontraba la oportunidad durante sus visitas de fin de semana. Planeaba limpiar ese día, pero el ambiente no permitía ninguna refutación y todo lo que podía decir era lo siento. En realidad, siempre me he enfocado en mi carrera y no soy buena en las tareas domésticas, por lo tanto, mi incapacidad para manejar las tareas domésticas la hizo menospreciarme como incompetente. Cuando estaba soltera, rara vez cocinaba y generalmente hacía toda la limpieza y la colada los fines de semana. Después del matrimonio, para reducir la carga de las tareas domésticas, invertí en electrodomésticos como robots de limpieza. Nick entiende mi personalidad y no me obliga a hacer las tareas domésticas, por el contrario, estoy verdaderamente agradecida con él por cocinar la cena y lavar la ropa cuando él regresa a casa temprano. Mamá, Tracy está trabajando duro todos los días y no tiene mucho tiempo. Por favor, no te quejes. Nick me defendía cada vez que su madre decía algo, pero ella simplemente se molestaba sin escuchar. Oh, eso me recuerda, Nick, nuestras finanzas están un poco ajustadas este mes, ¿puedes enviar un poco más de dinero a casa? De repente, mi suegra, que antes se había molestado, comenzó a hacer demandas descaradas con una sonrisa. Suspiré internamente, pensando no otra vez, y me resigné a la situación. Hay muchos miembros de la familia viviendo en la casa donde viven mis suegros. Actualmente, los padres de Nick, su hermano y sus abuelos viven allí. Hasta hace un tiempo, la hermana de Nick, Lauren, vivía con ellos y contribuía a los gastos del hogar trabajando, pero recientemente se casó y dejó la casa. Como resultado, solo mi suegro y mi cuñado estaban trabajando, lo que llevó a una disminución de los ingresos del hogar y a que tuvieran dificultades financieras. En realidad, sus ingresos eran más bajos que los de nuestro hogar. Nick comenzó a proporcionar apoyo financiero a sus padres, pero su madre nos visitaba frecuentemente exigiendo más dinero. Creo que está bien rechazarlo considerando nuestro propio presupuesto familiar, pero Nick no podía ignorar el sufrimiento de su familia. Después de cierta vacilación, Nick accedió a sus demandas.
Está bien, enviaré un poco más. Eso es, mi Nick. A diferencia de alguien más, ¿entiendes? Mi suegra estaba satisfecha con su respuesta y me dio una mirada. Me sentí insatisfecha pero no respondí de vuelta. Quería alejarme de la familia de mi esposo, pero nuestro hogar era conveniente para el traslado y fue difícil sugerir mudarnos considerando su situación. Sin embargo, nuestras vidas cambiaron después de eso. Surgió un problema con el cuidado de los abuelos de Nick que vivían en la casa familiar. Originalmente, mi suegra y Lauren estaban a cargo del cuidado, pero desde que Lauren se fue, la carga aumentó. Parecía que mi suegro y mi cuñado dejaron el cuidado a las mujeres y apenas ayudaban. Después de discutirlo con Nick, decidimos vivir juntos con su familia. Como no teníamos hijos, acepté esta decisión pero establecí una condición para Nick: quería seguir enfocándome en mi trabajo en lugar de usar mi salario para los gastos del hogar. Quería mantener mi trabajo firmemente y no tenía intención de renunciar. Cuando expreso mi intención, Nick acordó. Por supuesto, no tienes que renunciar a tu trabajo. No quiero involucrarte en los problemas de mi familia, pero lo siento, resultó así, dijo Nick disculpándose. En efecto, vivir juntos podría aumentar el sarcasmo de mi suegra. Esta era mi única preocupación, pero decidimos empezar a vivir con su familia, yo continuando mi trabajo para apoyar el hogar y Nick manejando principalmente el cuidado y las tareas domésticas. Sin embargo, cuando comenzamos a vivir juntos, su familia no estaba contenta con nuestro arreglo. Es absurdo que Nick haga el cuidado y las tareas domésticas. Ese es el rol de la esposa, dijo mi suegra. Fue una respuesta que había anticipado parcialmente, pero me preguntaba por qué tenían que fijar esos roles. Mis suegros y mi cuñado insistían en que las tareas domésticas y el cuidado eran trabajo de la esposa y no cambiaban su opinión, así que me ordenaron reducir mis horas de trabajo o renunciar. Sin embargo, si cumplía, nuestros ingresos disminuirían y continuaríamos luchando financieramente para mantener una familia de 7 personas. Necesito trabajar a tiempo completo. Continuaré trabajando como empleado regular, expliqué y mantuve mi posición. Sin embargo, mis suegros permanecieron insatisfechos y profundizaron su descontento conmigo. ¿Cómo puede alguien tener una opinión así? No puedo creerlo. ¡Qué hija tan desobediente!, exclamó mi suegra enojadamente y su actitud hacia mí se volvió aún más dura. Después de eso, mi cuñado también me criticó, usando el trabajo como excusa para no ayudar a mamá. ¡Qué esposa tan incompetente! Luego, ambos comenzaron a liderar el acoso contra mí. Mi suegro apenas intervenía y no me protegía. Los abuelos de Nick, que regresaban a su habitación inmediatamente después de la cena, tenían contacto limitado conmigo y mostraban poco interés en mí. Después de comenzar a vivir con mis suegros, mi trabajo se volvió más ocupado y a menudo regresaba tarde a casa. Cuando llegaba a casa después de horas extras, la familia se quejaba de que debería llegar antes, mirándome como si mi trabajo fuera insignificante. Me sentía profundamente frustrada cuando menospreciaban mi trabajo. Me enorgullecía de mi trabajo y estaba comprometida con mis responsabilidades como gerente. Sin embargo, mis suegros seguían diciéndome que priorizara las tareas domésticas sobre mi trabajo y eventualmente encontré más paz en el trabajo que en la casa de mis suegros. Una vez incapaz de soportar el acoso, me quejé con Nick. ¿Por qué me tratas así? A pesar de ganar los gastos diarios e incluso pagar por nuevos muebles y electrodomésticos para la casa de tu familia. Nick me escuchó seriamente. Entendió los problemas que su familia enfrentaría si renunciara a mi trabajo. Hablaré con todos, lo siento mucho por involucrarte en los problemas de mi familia, dijo Nick y yo sentí gratitud. Debe estar cansado de hacer las tareas domésticas y el cuidado. Más tarde, Nick intentó discutirlo con toda su familia pero sus opiniones no cambiaron en absoluto. Mi cuñado incluso me acusó enojadamente. No disciplinaste bien a tu esposa y por eso se ha vuelto tan egoísta. Es tu responsabilidad entrenarla. Mis suegros estuvieron de acuerdo con él y su crítica hacia nosotras comenzó.
Me harté. La actitud de la familia de Nick, que una vez dependió financieramente de él, era insoportable. Lo siento, Nick. No puedo vivir aquí más. Discutimos seriamente nuestro futuro en nuestra habitación. Nick, enfadado por la respuesta de su familia, decidió inmediatamente que deberíamos terminar este arreglo de convivencia y mudarnos pronto. Si continuábamos así, nuestro estrés solo aumentaría. Por lo tanto, Nick y yo decidimos dejar la casa y comenzamos a buscar una nueva residencia y a preparar nuestra próxima vida, manteniéndolo en secreto de su familia. Medio mes después, en una tarde, Lauren, mi cuñada que había dejado la casa familiar después de casarse, regresó inesperadamente. Fue durante el fin de semana y yo tenía el día libre, así que todos nosotros, incluyendo la familia de Nick, estábamos en casa. Al ver a Lauren regresar con una gran maleta, mi suegra se alegró enormemente. Lauren, bienvenida. ¿Ya has almorzado? No, prepararé algo ahora mismo. Gracias, mamá. Lauren pasó de Nick y de mí sin saludarnos y se dirigió directamente a la sala de estar. Espera un segundo, Lauren, ¿por qué has vuelto de repente? Preguntó Nick mientras entraba en la sala de estar. Estoy a punto de tener un bebé pronto, es mi primera vez y me siento insegura, así que he decidido volver a casa para el parto. Me quedaré aquí por un tiempo. Mi suegro y mi cuñado, que estaban viendo televisión en la sala de estar, también parecían dar la bienvenida al regreso de Lauren. Sin embargo, Nick y yo estábamos confundidos, esto se debía a que la habitación que Lauren solía usar ahora la usábamos nosotros. De hecho, la casa familiar era espaciosa, pero en ese momento albergaba a 7 personas y no había habitaciones vacías. Antes de que pudiera decir algo, mi suegra me miró y suspiró dramáticamente. ¡Qué dilema! Lauren ha vuelto, pero estamos cortos de habitaciones, Tracy. ¿Podrías mudarte ahora que tenemos esta situación? Me tomó un momento comprender la intención detrás de sus palabras. Bueno, la habitación que estás usando originalmente pertenecía a Lauren. Ahora que Lauren ha vuelto, es lo único correcto devolvérsela, dijo claramente mi suegra. Luego se rió y dijo: no podemos mantener a una persona inútil que no ayuda en nada en la casa, ¿no? ¿Podemos, mientras buscamos la aprobación de los demás miembros de la familia? Pregunté. Mi suegro asintió y mi cuñado me miró y se rió. Espera un minuto, ¿no es eso irracional? Argumentó Nick mientras aún estaba en shock. Entonces, Lauren me dijo enojadamente: eres una esposa y aún así no cuidas bien la casa. No tiene sentido que estés aquí, simplemente vete ya. Sin embargo, yo era la que apoyaba la mayoría de los gastos del hogar. ¿Qué pasaría con esta casa si me fuera? Pregunté. ¿Ellos siquiera entienden que estás dudando de esto? Nick colocó su mano sobre mi hombro y negó con la cabeza en resignación. Está bien, vamos a dejar esta casa juntos, dijo Nick con determinación y parecía más confiable y fuerte que nunca. Ya habíamos planeado terminar nuestra convivencia en un futuro cercano, así que tomamos la decisión. ¿Entendido? Entonces nos iremos ahora mismo, respondí y toda la familia estalló en risas. La ira se acumuló en mí hacia ellos, quienes ni siquiera se contenían. Nick, quien había estado apoyándolos con las tareas domésticas y el cuidado, ni hacía nada más para ayudarlos, sino que se reía. El pensamiento de personas desagradables saliendo despeja mi corazón. Cuando te vayas, asegúrate de llevarte todas tus pertenencias, declaró mi suegra. Así que asentí en silencio. Inmediatamente organizamos una compañía de mudanzas y dejamos la casa familiar con Nick ese día. Al día siguiente, mientras estábamos temporalmente alojados en un hotel, recibimos una llamada de mi suegra. Fue sorprendente que mi suegra llamara a mi teléfono celular en lugar del de Nick, pero como tenía una idea de por qué, decidí contestar. Tan pronto como contesté, la voz enojada de mi suegra sonó. ¿Cuál es el significado de esto?
Hoy los mudanceros vinieron y se llevaron casi todos los muebles y electrodomésticos de la casa. ¿Los organizaste, no? Mientras me acusaba, simplemente encogí los hombros en resignación y pensé justo como esperaba. Nick, que estaba cerca, parecía oír su voz también y le sonrió. Los mudanceros que había organizado el día anterior se llevaron todas las cosas del hogar, incluyendo muebles y electrodomésticos. Entre ellos había objetos grandes como la mesa de comedor y el televisor, y con la mayoría de las cosas llevadas, la familia estaba en completo caos. Solo seguí tus instrucciones para llevarme todas mis pertenencias. Todo lo que se llevó fue comprado por mí, por eso las deseché, respondí y mi suegra quedó sin palabras. Los muebles y electrodomésticos que fueron recién comprados cuando comenzamos a vivir con ellos fueron todos pagados por mí. Como lo afirmé, eran mis pertenencias personales. Mi suegra dio una respuesta frustrada. Sí, dije que los llevaras, pero esto es demasiado. ¿Cómo se supone que viviremos en una casa sin nada? Ella exclamó enojadamente, a lo que respondí calmadamente. Ahora que ya no vivimos juntos, ya no es mi preocupación. Debe ser agradable tener una casa espaciosa ahora que las personas desagradables se han ido. Lo dije firmemente, ignoró a mi suegra que aún se quejaba y colgué el teléfono. Pensé que ella volvería a llamar pronto, pero sorprendentemente no hubo más llamadas de su parte. Después, Nick y yo comenzamos una nueva vida en nuestro nuevo hogar. Los muebles y electrodomésticos recuperados de la casa familiar aún estaban en buenas condiciones, así que los trasladamos a nuestro nuevo lugar. Pasamos algunos días pacíficos, pero aproximadamente un mes después, de repente comenzamos a recibir llamadas frecuentes de la familia preguntando por qué nos estaban contactando. Entonces consideré bloquear las llamadas, pero dudé porque había algo que quería decirles. Ocupada con el trabajo y sin poder contestar el teléfono, llegué a casa un día y encontré una llamada perdida de mi suegra. Nick aún estaba en el trabajo, teniendo que hacer horas extras y no estaba en casa aún. Cuando respondí a la llamada, la voz irritada de mi suegra resonó. Finalmente contestaste. ¿Qué necesitas? Pregunté y ella me ordenó apresuradamente. La vida se ha vuelto difícil desde que ustedes dos se fueron. Vuelvan a casa. Aparentemente, varios pagos habían empezado a atrasarse después de que nos fuimos. Antes de vivir juntos, la casa familiar se sometió a extensas renovaciones de accesibilidad para los abuelos y aún había un préstamo considerable por pagar. Nick estaba pagando ese préstamo cuando vivíamos juntos con su familia. Además, el dinero que yo ganaba se usaba para comprar muebles, electrodomésticos y gastos domésticos mensuales, pero después de nuestra partida luchaban por pagar el préstamo y manejar las finanzas del hogar. Los gastos mensuales que pagaba ascendían a unos 4,300 pesos. La familia que había dependido de nuestros ingresos y gastaba descuidadamente no tenía ahorros, incapaces de cubrir más de 4,000 pesos en gastos mensuales. Se volvieron desesperados y nos pidieron que regresáramos. Me horrorizó tal solicitud egoísta. Esto es el resultado de ustedes expulsando a dos ganadores. Ya hemos comenzado una nueva vida y no tenemos planes de regresar, rechacé claramente. Sin embargo, mi suegra se rindió diciendo: ¿Cómo te atreves? Esto no servirá. Poner a Nick en el teléfono. Nick aún está en el trabajo y aún no ha regresado. En realidad, nos mudamos a un condominio de gran altura. Ahora estamos viviendo cómodamente y pacíficamente, así que no podemos cumplir con tu solicitud irracional, le expliqué, a lo que mi suegra pareció sorprendida. Nick y yo estábamos buscando secretamente una nueva residencia mientras vivíamos con su familia y, después de encontrar el condominio de gran altura que cumplía con nuestras condiciones ideales, pudimos mudarnos inmediatamente. Después de ser expulsados de la casa familiar, ¿significa esto que nos dejan atrás? Mi madre, con una voz llorosa, nos acusó. No tienes derecho a criticarnos cuando no hicieron nada más que depender de nuestros ingresos y gastar dinero descuidadamente. Por favor, no interfieran más en nuestras vidas.
Firmemente, respondí. Tan pronto como terminé de hablar, colgué la llamada. Me sentí aliviada de haberles informado sobre nuestra mudanza al condominio de gran altura y procedí a bloquear todos los contactos de su familia. Este nuevo hogar fue algo que habíamos ganado con nuestro arduo trabajo. Queríamos hacer una declaración clara a su familia que había dependido de nosotros de manera irresponsable mientras constantemente se quejaban y vivían de manera ociosa. Cuando Nick llegó a casa, le conté sobre la llamada de su madre. Él también había recibido múltiples llamadas en su teléfono celular pero no sabía cómo responder. Respondí, pensé que no podía abandonarlos porque son familia, pero estoy cansada de lidiar con ellos, dijo Nick. Mirando desanimado, él también parecía exhausto por la constante dependencia de su familia. Posteriormente, cambiamos nuestros números de teléfono inteligente y cortamos completamente el contacto con su familia. Como solo le dijimos a mi suegra que estábamos viviendo en un condominio de gran altura, no conocían nuestra dirección exacta. Después, Nick y yo disfrutamos de días pacíficos juntos, ocupados con nuestros roles gerenciales masculinos pero sintiéndonos realizados en nuestras vidas diarias. Pasaron 3 años y Nick y yo decidimos verificar el bienestar de su familia. Después de mucho tiempo desde que dejamos la casa familiar, Nick no había visitado ni siquiera durante Acción de Gracias o Navidad, así que no teníamos idea de cómo estaban viviendo. Al llegar a la casa familiar, no encontramos señales de la familia de Nick. La casa estaba en venta y extraños completos estaban viviendo allí. Extraño, ¿a dónde pudo haber ido todos? Nick se preguntó en voz alta al encontrarse con un amigo de mi suegra que vivía cerca. Decidimos indagar sobre sus circunstancias recientes. Los eventos que se desarrollaron en la casa familiar durante los 3 años luego salieron a la luz. Lauren había regresado para el parto, alegando que era temporal, pero en realidad ya estaba divorciada y continuaba viviendo en la casa familiar incluso después de dar a luz. A pesar de nuestra partida, la adición de miembros de la familia puso más tensión en las finanzas del hogar. Mi suegra comenzó a trabajar a tiempo parcial y Lauren pronto puso a su hijo en una guardería para comenzar a trabajar, pero sus noches estaban llenas de tareas domésticas y cuidado de los abuelos. El agotamiento por agregar el cuidado de niños a sus ya ocupadas vidas era comprensiblemente inimaginable. Además, los abuelos de Nick dejaron de salir para ahorrar dinero, pero ambos eventualmente desarrollaron demencia. Mi suegra no tuvo más opción que renunciar a su trabajo para centrarse en el cuidado, pero incluso con la ayuda de Lauren, había un límite a lo que los aficionados podían hacer. Incapaces de soportar la situación, rápidamente apelaron a mi suegro para trasladar a los abuelos a una instalación, pero mi suegro y mi cuñado se negaron a escucharlos. Dependían de la pensión de los abuelos y eran reacios a gastar en costos de la instalación. Como resultado, las opiniones de la familia estaban divididas. No puedo soportar esta vida más, gritó la madre de Nick en agonía y dejó la casa con Lauren y su nieto, quedando solos mi suegro y mi cuñado. No pudieron cuidar de los abuelos con demencia y, a pesar de contratar ayudantes, pronto llegaron a su límite. Eventualmente, decidieron colocar a los abuelos en una instalación, pero para entonces la familia se había desmoronado y nadie volvió a casa, luchando por pagar el préstamo de renovación. Mi suegro y mi cuñado terminaron vendiendo la casa y se mudaron a otro lugar después de pagar el préstamo. Al escuchar estas historias, Nick mostró una expresión triste llena de emociones encontradas. Preguntamos a los vecinos por el nombre de la instalación donde estaban sus abuelos y decidimos visitarlos pronto. Unos días después, un vecino contactó a Nick transmitiéndole un mensaje de mi suegra. Aparentemente, había sabido sobre nuestra visita a la casa familiar. Según ella, mi suegro y mi cuñado estaban viviendo juntos y pagaban los costos de la instalación de los abuelos, pero apenas los visitaban. Mi suegra misma vivía con Lauren y su nieto, trabajando a tiempo parcial y aún luchando con la vida. No puedo soportar esta vida más, por favor, déjanos vivir en un condominio de gran altura, transmitió la vecina su súplica. Al escuchar tal solicitud, estábamos simplemente asombrados.
Nick se había vuelto desconfiado de su familia y dejó de contactar al vecino después. No tengo intención de involucrarme más con mi familia, pero sí quiero vigilar a abuelito y abuelita hasta el final, dijo él. Estuve de acuerdo con su decisión y lo apoyé, enfocándonos más en nuestro trabajo que nunca, especialmente cuando Nick ocasionalmente sentía la soledad de perder a su familia. Después de superar tiempos difíciles, queremos vivir aún más felices de ahora en adelante. Planeamos apreciar nuestra vida actual, vivir pacíficamente y considerarte. Mi nombre es Carly, y nunca pensé que mi vida se convertiría en una montaña rusa. Todo comenzó cuando trabajaba como gerente de ventas de perfumes en una tienda departamental de lujo. Un día, un hombre alto y guapo entró en la tienda. Se veía nervioso, jugueteando con su teléfono mientras se acercaba al mostrador. «Hola», dijo con voz algo temblorosa. «Necesito ayuda para elegir un perfume para mi mamá». No pude evitar encontrar entrañable su preocupación por su madre. «No te preocupes», le aseguré, «encontraremos algo perfecto. Empecemos con algunas opciones populares». Mientras probábamos diferentes fragancias, supe que su nombre era Mako. Tenía 28 años, trabajaba para la empresa constructora de su familia y vivía cerca. Charlamos fácilmente, y me sentí atraída por sus cálidos ojos marrones y su tímida sonrisa. Después de casi una hora, finalmente nos decidimos por una elegante fragancia floral. Mientras envolvía la botella, Mako vaciló. Carly, ¿te gustaría tomar un café algún día? Mi corazón dio un vuelco. Me encantaría, respondí, tratando de mantener la voz firme. Esa cita de café se convirtió en una cena, que llevó a más citas. Michael era dulce, atento y me hacía reír. Compartíamos intereses similares en películas, senderismo y probar nuevos restaurantes. Antes de darme cuenta, éramos oficialmente pareja. Todo era perfecto hasta el día en que conocí a su madre, Evelyn. Mako me había advertido que podía ser un poco intensa, pero nada me preparó para la realidad. Llegamos a un restaurante elegante para una cena familiar. Evelyn estaba sentada en la cabecera de la mesa, sus ojos afilados me escrutaban mientras nos acercábamos. Estaba impecablemente vestida, su cabello canoso recogido en un moño severo. «Así que esta es la chica con la que has estado saliendo», dijo con un tono frío. Apenas reconoció mi mano extendida, dándome un apretón débil. El padre de Mako, Robert, parecía lo suficientemente amable, ofreciéndome una cálida sonrisa. Su hermano mayor, Thomas, hizo una inclinación de cabeza seca. Mientras nos sentábamos, Evelyn comenzó un interrogatorio. «¿Dónde dijiste que trabajabas, Carly?» «Soy gerente de ventas de perfumes en...» Me interrumpió. «¿Retail? ¡Qué pintoresco! ¿Y tu familia? ¿A qué se dedican tus padres?» Intenté mantener la voz firme. «Mi papá es profesor de secundaria, y mi mamá es maestra». Las cejas de Evelyn se alzaron. «Bueno, supongo que alguien tiene que hacerlo». La cena continuó en ese tono, con Evelyn haciendo insultos velados y comentarios despectivos. Mako me apretaba la mano bajo la mesa, pero no decía nada para defenderme. Cuando salimos del restaurante, Evelyn me apartó. «Escúchame bien, Carly», siseó. «Yo manejo esta familia. Yo decido qué es lo mejor para mis hijos. Si quieres un futuro con Mako, tendrás que demostrar tu valía». Estaba demasiado sorprendida para responder. Cuando Mako me propuso matrimonio, estaba en las nubes, pero mi alegría fue breve. Evelyn tomó inmediatamente el control de la planificación de la boda, dictando todo, desde el lugar hasta la lista de invitados. Intenté defenderme. En realidad, tenía algunas ideas. «Las ideas son bonitas, querida», me interrumpió Evelyn, «pero dejemos esto en manos de los profesionales, ¿de acuerdo?» Michael me miró suplicante. «Solo sigue el juego», susurró. «Es más fácil así». Y así vi cómo mi boda soñada se transformaba en el espectáculo de Evelyn.
Me dije a mí misma que era solo un día, que las cosas serían diferentes una vez que estuviéramos casados y viviendo por nuestra cuenta. Los primeros meses de matrimonio fueron un torbellino. Michael y yo nos mudamos a un pequeño apartamento y disfruté la alegría de organizar nuestro propio espacio. Pero incluso mientras desempacábamos cajas y organizábamos muebles, la presencia de Evelyn era abrumadora. Se presentaba sin previo aviso, a menudo cuando Michael estaba en el trabajo. Solo estoy revisando, decía, mientras escaneaba nuestro hogar con mirada crítica. Oh, querido, ¿es así como has organizado la sala? Déjame mostrarte una forma mejor. Apretaba los dientes y sonreía, recordándome que solo estaba tratando de ayudar, pero su ayuda se sentía más como una invasión. Una noche, mientras Michael y yo cenábamos, mi jefe me llamó para ofrecerme una promoción a gerente de ventas senior. Estaba emocionada, era la oportunidad por la que había estado trabajando durante años. La noche siguiente, estábamos en la mesa de comedor de Evelyn. La tensión era palpable mientras servía un asado que parecía perfecto pero sabía a cartón en mi boca. Carly, comenzó Evelyn con un tono dulzón, Michael me dijo que te han ofrecido una promoción. ¡Qué bien! Asentí, tratando de mantener la voz firme. Sí, estoy muy emocionada por ello. La sonrisa de Evelyn se tensó. Bueno, querida, creo que es hora de que hablemos sobre tu futuro. Tu verdadero futuro. Necesitamos a alguien en ventas, y con tu experiencia, serías perfecta. Respiré hondo. Evelyn, aprecio la oferta, pero estoy feliz en mi trabajo actual. No quiero dejarlo. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Los ojos de Evelyn se entrecerraron. Ya veo. Entonces no te consideras parte de esta familia, ¿verdad? Sentí que mi temperamento se elevaba. Con todo respeto, Evelyn, tú no decides lo que es mejor para mi matrimonio o mi carrera. Evelyn se levantó abruptamente, su silla rechinando contra el suelo. Creo que deberías reconsiderar tus prioridades, jovencita. Michael, habla con sentido a tu esposa. Mientras ella salía de la habitación enfurecida, miré a Michael, esperando apoyo. En su lugar, parecía dividido. Carly, tal vez deberíamos pensar en esto. Mamá sabe lo que hace. El viaje de regreso a casa fue silencioso, lleno de palabras no dichas y un creciente resentimiento. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, me di cuenta de que mi batalla no era solo con Evelyn, sino con toda la dinámica de la familia en la que me había casado. La tensión en nuestro hogar se hizo más densa con cada día que pasaba. Un domingo por la tarde, estábamos todos reunidos en casa de Evelyn para una barbacoa. Estaba en la cocina, ayudando a preparar las ensaladas, cuando la voz de Evelyn resonó desde el patio. Es una pena, decía en voz alta. Recuerdo a la exesposa de Thomas, era igual de desagradecida que Carly. Pero la eché de esta familia yo misma. Sentí que mis mejillas ardían. Thomas, el hermano mayor de Michael, se removió incómodo. Mamá, por favor, murmuró, pero Evelyn estaba en plena forma. Solo digo que una mujer debería saber cuál es su lugar, ¿verdad, Robert? Robert, el padre de Michael, solo gruñó sin mucho entusiasmo. Había notado que rara vez se enfrentaba a su esposa. No pude soportarlo más. Salí al patio, con el cuenco de ensalada en la mano. Evelyn, dije, mi voz temblando ligeramente, si tienes algo que decirme, ¿por qué no me lo dices a la cara? El patio quedó en silencio. Los ojos de Evelyn se entrecerraron. Está bien. ¿Quieres saber lo que pienso? Pienso que no eres lo suficientemente buena para esta familia. Eres terca, irrespetuosa y estás alejando a Michael de sus responsabilidades. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Responsabilidades? ¿Te refieres a ser tu marioneta? Carly, por favor, suplicó Michael. No hagamos esto aquí. Me volví hacia él con furia.
¿Y tú? ¿Cuándo vas a enfrentarte a ella? ¿Cuándo vas a ser un esposo en lugar de un niño de mamá? En el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que había cruzado una línea. El rostro de Mako se descompuso y Evelyn se veía triunfante. ¿Lo ves?, se jactó. Esta es tu verdadera cara, una chica resentida y desagradecida que no aprecia lo que tiene. Sentí las lágrimas en los ojos. Sin decir una palabra más, corrí hacia la casa, agarrando mi bolso y las llaves. Las semanas siguientes al incidente de la barbacoa fueron tensas. Michael y yo apenas hablábamos, caminando de puntillas alrededor el uno del otro en nuestra propia casa. Me sumergí en mi trabajo, quedándome hasta tarde en la oficina para evitar el silencio sofocante en casa. Una noche, al regresar del trabajo, encontré a Michael sentado en la mesa de la cocina, con una expresión seria en el rostro. «Necesitamos hablar», dijo. «Mamá llamó hoy. Quiere que vayamos a su cena de cumpleaños la próxima semana». Sentí un nudo formarse en mi estómago. «Michael, no creo que sea una buena idea». «Por favor», suplicó. «Significaría mucho para mí, y tal vez sea una oportunidad para empezar de nuevo». Quería negarme, decirle que estaba harta de fingir ser amable con una mujer que claramente me despreciaba. Pero la esperanza en sus ojos me hizo dudar. «Está bien», dije finalmente. «Pero esta es la última oportunidad, Michael. Lo digo en serio». La noche del cumpleaños de Evelyn llegó y me encontré parada frente a su puerta, con una sonrisa forzada en el rostro. Al entrar, Evelyn nos saludó con su habitual calidez falsa. «Carly, querida», canturreó, dándome un beso al aire, «me alegra que hayas podido venir. Temía que estuvieras demasiado ocupada con tu pequeño trabajo». Me mordí la lengua, recordándome que debía mantener la calma. La noche transcurrió con cortesías forzadas e insultos velados. Noté cómo Evelyn dominaba todas las conversaciones, y sus hijos y esposos solo asentían. A medida que avanzaba la velada, Evelyn anunció que era hora del pastel. «Carly, sé un amor y trae el pastel. Y no olvides las velas». Me dirigí a la cocina, agradecida por un momento de respiro. Colocaba cuidadosamente las velas en el pastel, contando en voz baja para asegurarme de tener el número correcto. De vuelta en el comedor, coloqué el pastel frente a Evelyn. Sus ojos se entrecerraron mientras contaba las velas. «Carly», dijo con voz peligrosamente dulce, «hay una vela de más aquí. ¿No puedes ni hacer una tarea simple correctamente? ¿O tal vez estás insinuando algo sobre mi edad?» «No, claro que no», balbuceé, «pero ya». «Suficiente», chasqueó Evelyn. Comenzó a sacar las velas una por una. «Ya que claramente has arruinado el diseño, bien podrías ver el desastre que has hecho. Acércate, querida. Mira bien». Dudé un momento, y me incliné hacia adelante. De repente, sentí una mano en la parte trasera de mi cabeza, empujándome hacia abajo. Antes de que pudiera reaccionar, mi cara fue enterrada en el pastel. Jadeé, luchando por respirar mientras el glaseado llenaba mi nariz y boca. Después de lo que pareció una eternidad, Evelyn me soltó. Me enderecé, escupiendo y limpiando el pastel de mis ojos. La habitación estaba en silencio, salvo por la cruel risa de Evelyn. «Oh, querida», se reía, «parece que alguien se ha hecho un lío». Miré a mi alrededor, incrédula. Los otros invitados evitaban mirarme, algunos soltando risitas nerviosas. ¿Y Michael? Michael miraba al suelo, su rostro rojo de vergüenza. Sin decir una palabra, corrí al baño y cerré la puerta con fuerza. Mientras me lavaba la cara, podía escuchar las voces apagadas afuera. Un suave golpe llegó a la puerta. «Carly», era Michael. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» Abrí la puerta de golpe y lo miré fijamente. «¿Ayuda? ¿Ahora quieres ayudar?» Desvió la mirada, incapaz de sostener mi mirada.
Mamá a veces puede ser un poco excéntrica. Solo necesitamos. Excéntrica, sí sé. Michael, acaba de agredirme y tú solo te quedaste ahí. Sin decir más, pasé junto a él, agarré mi bolso y me dirigí a la puerta. Conduje a casa en un estado de aturdimiento, mi mente dando vueltas por lo que acababa de suceder. Los días posteriores al desastre del cumpleaños de Evelyn fueron un torbellino de lágrimas, discusiones y noches en vela. Michael trató de disculparse, pero sus palabras sonaban vacías. Me sumergí en el trabajo, quedándome hasta tarde en la oficina y asumiendo proyectos adicionales. Pero incluso en el trabajo, no podía escapar de la influencia de Evelyn. Una tarde, mientras ayudaba a un cliente, escuché una voz familiar que hizo que la sangre se me helara. Disculpe, quiero hablar con el gerente. Me volví para ver a Evelyn de pie allí, con una mirada maliciosa en sus ojos. Mi colega, sin saber quién era ella, la dirigió hacia mí. Soy la gerente de ventas senior. ¿En qué puedo ayudarla?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Los labios de Evelyn se curvaron en una sonrisa cruel. Tengo una queja sobre el perfume que compré aquí la semana pasada. El problema es que este perfume huele a productos químicos baratos, y cuando intenté devolverlo, su personal fue increíblemente grosero conmigo. Sabía que estaba mintiendo. Teníamos un proceso de control de calidad muy estricto, y nuestra política de devoluciones era más que justa. Pero antes de que pudiera responder, ella continuó. Esto es inaceptable. Exijo hablar con su superior de inmediato. Mi gerente, alertado por la conmoción, se apresuró a acercarse. ¿Cuál es el problema aquí? Evelyn lanzó su historia fabricada, pintándome como una gerente incompetente que le había vendido personalmente un producto defectuoso y luego me había negado a ayudarla. Intenté intervenir, para explicar la situación, pero mi gerente levantó una mano para silenciarme. Lo siento mucho por su experiencia, señora. Por favor, venga conmigo a mi oficina. Lo resolveremos de inmediato. Mientras se alejaban, Evelyn me lanzó una mirada triunfante por encima del hombro. Me quedé allí, humillada y enfadada, mientras mis colegas murmuraban a mi alrededor. Una hora después, mi gerente me llamó a su oficina, con una expresión sombría. Carly, he recibido varias quejas sobre tu desempeño recientemente, y después del incidente de hoy, me temo que vamos a tener que dejarte ir. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Qué? Pero esas quejas no son reales. Es mi suegra. Está tratando de... Él levantó una mano. Carly, por favor. Entiendo que estás pasando por algunos problemas personales, pero no podemos permitir que afecten tu trabajo de esta manera. Lo siento, pero mi decisión es definitiva. Salí de la oficina en estado de shock, con mis pertenencias personales en una pequeña caja. Conduje a casa, las lágrimas empañando mi visión. Cuando llegué, Michael estaba esperando, su rostro marcado por la preocupación. Carly, ¿qué pasó? Mamá dijo que... Tu madre, escupí, me acaba de costar mi trabajo. Le conté los acontecimientos del día, mi voz elevándose con cada palabra. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Usó nuestro número de teléfono para presentar esas quejas falsas. Nuestro número, Michael. El que tú le diste sin siquiera preguntarme. Me encerré en nuestra habitación, ignorando sus súplicas desde el otro lado de la puerta. Mientras yacía allí, mirando al techo, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. No podía seguir viviendo así, constantemente bajo el ataque de Evelyn y sin el apoyo de mi propio esposo. Las semanas siguientes a la pérdida de mi trabajo fueron algunas de las más oscuras que había experimentado. Una noche, mientras estaba sentada en nuestra mesa de la cocina, rodeada de anuncios de empleo y aplicaciones sin respuesta, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Escuché que estás buscando trabajo. Tal vez sea el momento de reconsiderar mi oferta. Evelyn.
Miré la pantalla incrédula. ¿Cómo había conseguido mi nuevo número? Lo había cambiado específicamente para evitarla. Como si estuviera sincronizado, Michael entró. Le mostré mi teléfono. ¿Le diste a tu madre mi nuevo número? Su vacilación fue toda la respuesta que necesité. Mira, tal vez deberíamos considerar su oferta. Es por nosotros, por nuestro futuro. Me levanté de golpe, la silla raspando el suelo. ¿Nuestro futuro, Michael? No habrá futuro si esto sigue así. Si algo no cambia, y pronto, no sé si podré seguir en este matrimonio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Michael parecía atónito, como si no pudiera procesar lo que acababa de decir. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. Hablaré con ella. Lo prometo. Solo dame algo de tiempo. Quería creerle, pero ya había escuchado promesas similares antes. Aún así, ¿qué otra opción tenía? Asentí, sin confiar en mi voz para responder. Al día siguiente, decidí tomar el asunto en mis propias manos. No podía esperar a que Michael se enfrentara a su madre. Necesitaba encontrar un trabajo, recuperar algo de independencia. Me puse en contacto con un excolega que había iniciado su propio negocio de perfumes en línea. Ella fue comprensiva con mi situación y me ofreció un puesto como consultora en línea. El salario no era mucho, pero era algo, una línea de vida en medio de la tormenta. Pero Evelyn no había terminado conmigo todavía. Con la llegada de la Navidad, se avecinaba la reunión anual de la familia. Lo temía, sabiendo que sería otra oportunidad para que Evelyn me menospreciara y humillara. La noche antes de la reunión, Michael y yo tuvimos otra discusión. Él quería que hiciera más esfuerzo con su madre, que tratara de entender su perspectiva. No puedo creer lo que estoy oyendo. Su perspectiva, dije con incredulidad. Michael, su perspectiva es que no soy lo suficientemente buena para esta familia, que debería renunciar a mi trabajo y convertirme en su marioneta. ¿Cómo se supone que debo entender eso? Él desvió la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Solo está un poco chapada a la antigua. Si pudiéramos solo. No, lo interrumpí. He terminado de intentarlo. Si no vas a defenderme, por nosotros, entonces tendré que hacerlo yo misma. Mientras me acostaba esa noche, mirando al techo, tomé una decisión. Mañana, en la reunión de Navidad, confrontaría a Evelyn de una vez por todas. Estaba cansada de ser la víctima, de dejar que ella controlara mi vida. La mañana de Navidad llegó, y con ella, una sensación de inquietud. Llegamos a la casa de Evelyn, que ya estaba llena de actividad. Al entrar en la sala de estar, pude sentir los ojos de Evelyn sobre mí, evaluando y juzgando. El resto de la familia ya estaba allí, Robert, Thomas y varios tíos, tías y primos. La tarde transcurrió con cortesías forzadas e insultos apenas disimulados. Como de costumbre, Evelyn dominaba todas las conversaciones. Noté cómo seguía mencionando el tema de los hijos, sus ojos dirigidos hacia mí cada vez. Finalmente, durante la cena, se dirigió a mí directamente. Carly, querida, dijo, con una voz cargada de falsa preocupación, no pude evitar notar que no estás bebiendo. ¿Alguna razón especial? Sentí que mis mejillas se enrojecían cuando todas las miradas se volvieron hacia mí. No, Evelyn, simplemente no tengo ganas de beber alcohol. Sus ojos se entrecerraron. Bueno, espero que no estés teniendo dificultades en ese aspecto. Es solo que, bueno, no estás rejuveneciendo, y con tus problemas profesionales, pensé que tal vez ya estarías enfocada en asuntos más importantes. Me levanté bruscamente, mi silla rechinando contra el suelo. ¿Asuntos más importantes? ¿Te refieres a ser una esposa sumisa que renuncia a sus sueños para complacer a su suegra? Se escucharon jadeos alrededor de la mesa. El rostro de Evelyn se contorsionó de ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa?
No, Evelyn, le devolví, ¿cómo te atreves a tratarme así? Soy la esposa de tu hijo, no tu saco de boxeo. He tenido suficiente de tus manipulaciones y crueldad. Me giré para irme, pero al pasar junto a Evelyn, todo sucedió en cámara lenta. Evelyn hizo un movimiento brusco, volcando su taza de té caliente. El líquido hirviendo me salpicó directamente. Grité de dolor mientras el té empapaba mi ropa. Evelyn, sin embargo, no parecía afectada por lo que había hecho. Me agarró del brazo, tirando de mí con fuerza. Escúchame bien, mocosa, siseo, su voz baja y amenazante, me obedecerás. Harás lo que yo diga, o te destruiré. A través de la niebla de dolor, miré alrededor de la habitación, desesperada por ayuda, pero todos, incluido Mako, parecían congelados de shock. Finalmente, Mako se levantó, su rostro pálido. Yo, necesito aire, murmuró antes de salir. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sin decir una palabra más, me zafé de su agarre y corrí fuera de la casa, ignorando el caos que dejaba a mis espaldas. Conduje hasta el hospital más cercano, aún sintiendo el ardor del té caliente. Los médicos trataron mis quemaduras, que afortunadamente no eran graves, y mientras lo hacían, sentí una extraña sensación de calma apoderarse de mí. Cuando finalmente regresé a casa, el apartamento estaba vacío. Hice una maleta con lo esencial, escribí una breve nota explicando que necesitaba tiempo lejos y me fui. Me desperté en un motel lúgubre, con la piel aún sensible por las quemaduras. Mientras contemplaba mis próximos pasos, mi teléfono sonó. Dudé, medio esperando que fuera Mako, o peor, Evelyn. Para mi sorpresa, era Robert, mi suegro. Carly, su voz sonaba tensa. ¿Podemos reunirnos? Es importante. La curiosidad me venció. De acuerdo, respondí, dándole la dirección del motel. Una hora más tarde, escuché un golpe en la puerta. Al abrirla, encontré a Robert allí, luciendo más desaliñado de lo que jamás lo había visto. Sus ojos estaban enrojecidos, y parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Robert, ¿qué está pasando?, le pregunté, haciéndole un gesto para que se sentara. Carly, lo siento mucho, soltó en cuanto lo dejé entrar. Hay algo que debes saber. Sobre la empresa. Sobre Evelyn. Hizo una pausa, sus manos temblaban ligeramente. La empresa solía pertenecer a mis padres. Evelyn engañó a mi padre cuando estaba enfermo, lo hizo firmar todo a su nombre, se nombró a sí misma directora ejecutiva. Mi mandíbula se cayó. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué no dijiste nada? Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas. Fui un cobarde. He estado recolectando pruebas durante años, pero tenía demasiado miedo para hacer algo con ellas. Sacó una carpeta gruesa de su chaqueta. Pero ya no puedo seguir callado. No después de lo que pasó ayer. Necesito tu ayuda, Carly. Con manos temblorosas, abrí la carpeta y comencé a leer. Lo que encontré adentro me heló la sangre. Evelyn había estado ocultando ingresos durante años, evadiendo impuestos a gran escala. Había estado contratando trabajadores indocumentados, pagándoles una fracción de lo que merecían y obligándolos a trabajar en condiciones deplorables. Estos trabajadores, temerosos de la deportación, nunca se quejaban de su trato. Pero las cosas empeoraban. Los documentos mostraban que muchos de los productos de la empresa eran defectuosos, sin cumplir con los estándares básicos de calidad. Evelyn había estado vendiendo conscientemente estos productos de baja calidad a precio completo, priorizando las ganancias sobre la seguridad de las personas. Entonces encontré un informe policial que me dejó sin aliento. La exesposa de Thomas, que había trabajado en producción, había descubierto estas prácticas ilegales. Amenazó con denunciar a Evelyn ante las autoridades. En respuesta, Evelyn la empujó por una escalera. La pobre mujer sufrió lesiones graves, pero Evelyn la intimidó para que guardara silencio.
Poco después, presionó a Thomas para que se divorciara de su esposa. Levanté la vista hacia Robert, mis manos temblando. Esto es horrible. ¿Cómo pudo hacer todo esto? Robert rompió a llorar, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento tanto, Carly. Debería haber hablado hace años. Solo que, tenía miedo de ella, de perderlo todo. Pero ya no puedo vivir con esta culpa. Mientras observaba a mi suegro llorar, una mezcla de emociones me invadió, ira por la crueldad y codicia de Evelyn, simpatía por Robert y por todos los trabajadores que habían sufrido, y una creciente determinación de poner fin a esta injusticia. Nos pusimos en contacto con una abogada de renombre, Amanda Chan, especializada en casos de fraude corporativo. Escuchó nuestra historia con creciente preocupación y aceptó de inmediato llevar el caso. Fue un martes por la tarde cuando todo se desmoronó. Mi teléfono explotó con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto y mensajes de voz, todos de Evelyn. Me armé de valor y escuché uno de los mensajes de voz. Maldita ingrata, la voz de Evelyn chillaba a través del altavoz. ¿Cómo te atreves a volver a mi esposo contra mí? Te arruinaré por esto. ¿Me escuchas? Te destruiré. El bombardeo continuó implacable. Evelyn llamaba cada pocos minutos, alternando entre amenazas e intentos de manipulación. Cuando bloqueé su número, empezó a usar los teléfonos de otras personas. Pero no se detuvo ahí. Evelyn lanzó una campaña de difamación a gran escala contra mí. Se puso en contacto con amigos, familiares e incluso mis antiguos compañeros de trabajo, contando una historia en la que yo había seducido a Robert y lo había vuelto en su contra. El golpe más duro llegó cuando Mako se puso del lado de su madre. Apareció en mi nuevo apartamento alquilado, su rostro lleno de ira y traición. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, exigió. A mi madre. Intenté explicarle, mostrarle las pruebas, pero se negó a escuchar. Ya no sé quién eres, escupió antes de salir furioso. Mientras me sentaba allí, tambaleándome por el rechazo de Mako, recibí una llamada inesperada. Era Thomas, el hermano mayor de Mako. Carly, soy Thomas. He oído lo que está pasando. Quiero que sepas que te creo, y quiero ayudarte. El apoyo de Thomas fue un punto de inflexión. Proporcionó pruebas adicionales de los delitos de Evelyn y accedió a testificar en el juicio. Con su ayuda, también pudimos localizar a su exesposa, María. El testimonio de María fue devastador. Relató en detalle el incidente en el que Evelyn la empujó por las escaleras, así como las amenazas e intimidaciones posteriores. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Amanda trabajaba incansablemente. Rastreó a varios de los trabajadores indocumentados que Evelyn había explotado. A pesar de su miedo, muchos aceptaron testificar, y sus historias pintaban una imagen aterradora de abuso y explotación. El juicio fue agotador. Los abogados de Evelyn lucharon sucio, tratando de desacreditar a nuestros testigos y de pintar a Robert y a mí como conspiradores. Pero Amanda fue brillante, presentando nuestras pruebas de manera metódica y desmontando los argumentos de la defensa. El punto de inflexión llegó cuando Amanda presentó las pruebas de cómo Evelyn había manipulado al padre de Robert para que firmara la empresa a su nombre. El juez escuchó atentamente mientras Amanda argumentaba la anulación del testamento. Después de lo que pareció una eternidad, la jueza emitió su fallo. El testamento fue anulado, y la propiedad de la empresa fue devuelta a Robert. Además, la jueza ordenó una investigación exhaustiva de las prácticas de la empresa y de las finanzas personales de Evelyn. Cuando cayó el mazo, sentí una oleada de alivio. Robert se derrumbó en lágrimas a mi lado, mientras los gritos de indignación de Evelyn resonaban en la sala del tribunal. Las secuelas del juicio trajeron cambios radicales para todos los involucrados. Tan pronto como Robert asumió el control de la empresa, Mako, fiel a la influencia de su madre, renunció a su puesto. Cortó toda comunicación con su padre,
incapaz de perdonar lo que veía como una traición a su madre. Robert encontró un apoyo inesperado en Thomas. El padre y el hijo mayor, habiendo experimentado de primera mano la manipulación de Evelyn, formaron una alianza sólida. Juntos, comenzaron la ardua tarea de reestructurar la empresa, decididos a administrarla de manera ética y eficiente. Los procedimientos legales no terminaron con el juicio. Robert solicitó el divorcio, un proceso que fue sorprendentemente rápido dado el declive de Evelyn. En el acuerdo, le dejó la casa que habían compartido durante décadas. Fue un gesto generoso, considerando todo lo que había sucedido. El tribunal ordenó una auditoría exhaustiva de las finanzas de la empresa y los resultados fueron impactantes. Salieron a la luz años de contabilidad creativa y evasión de impuestos. Evelyn fue multada con una cantidad considerable y se le ordenó pagar 500,000 pesos en impuestos atrasados. La casa que Robert le había dejado se convirtió en su único activo, y se vio obligada a venderla para saldar sus deudas con las autoridades fiscales. Mientras tanto, mi propio matrimonio se había desmoronado irreparablemente. La lealtad inquebrantable de Michael hacia su madre, incluso ante las abrumadoras pruebas de sus delitos, era algo que no podía comprender ni aceptar. Presentamos la solicitud de divorcio, y sentí una mezcla de tristeza y alivio al firmar los papeles. Mientras contemplaba mis próximos pasos, Robert se acercó a mí con una oferta inesperada. «Carly», dijo con voz cálida y agradecida, «sé que has pasado por un infierno por culpa de nuestra familia, pero quiero que sepas que te considero parte de ella. Estamos reconstruyendo el departamento de ventas y me gustaría que formaras parte de él. ¿Qué dices?». Me conmovió su oferta, y tras considerarlo, acepté. Pasaron los meses, y poco a poco volví a encontrar mi camino. Aprendí a navegar por las complejidades del negocio de la construcción, dominando el arte de vender desde madera hasta herramientas especializadas. Mi experiencia en el sector minorista de lujo resultó sorprendentemente valiosa para tratar con clientes de alto nivel y proyectos personalizados. Fue durante una salida rutinaria de compras cuando tuve un encuentro inesperado. Mientras doblaba por el pasillo de los cereales, me congelé. A solo unos metros de distancia estaban Michael y Evelyn. Parecían agotados, muy lejos de la apariencia pulida que solían mantener. La voz de Evelyn, aguda y enojada, se escuchaba claramente. «Eres un idiota débil», regañaba a Michael. «Te pedí los copos de salvado, no esta basura azucarada». Michael, con los hombros caídos, murmuró una disculpa y alcanzó otra caja. Sentí una punzada de lástima al ver cómo su relación tóxica había perdurado y, aparentemente, empeorado. Por un momento, consideré acercarme, pero al observar su disfuncional interacción, me di cuenta de que no tenía nada que decirles. En lugar de eso, giré mi carrito y me alejé de la tienda en silencio, dejando mi